Muchísimas gracias, Charito, por esa hermosa oración. Con gusto, Pepi. Ahora, bueno, a ver, vamos a transmitir. Ya estamos transmitiendo a Facebook. Y bueno, Camino de Amor les da las buenas noches y la bienvenida a todos nuestros queridos amigos, nuestros hermanos que nos acompañan semana a semana desde Facebook y también desde Zoom. Esta noche, en esta oportunidad, vamos a hablar un tema que no es un tema muy sencillo de tratar, y que es raro que nos pongamos a reflexionar sobre este punto, pero yo creo que es importante, es muy importante para que sepamos, ¿no? Los mecanismos divinos que existen y nos permita eso reconocer la grandiosidad de Dios en toda esta creación, ¿no? Que permite el estadio actual que tenemos como seres humanos y espíritus, ¿no? Nosotros pensamos que de repente como espíritu ya aparecimos así de un momento a otro, pero no, vamos a ver que es un largo recorrido que vamos a hacer ahora en unos cuantos minutos, un largo recorrido de más de 4.500 millones de años. Sí, así como lo escuchan, más de 4.500 millones de años, vamos a recorrerlos en unos minutos. Y bueno, vamos a empezar con el tema y trataré de que el entendimiento pueda ser de la mayoría, utilizando las palabras más sencillas que puedan ser posible para captar esta atención. Y si logro el objetivo, me sentiré muy feliz. Bueno, a ver, vamos a hablar. Vamos a hablar en primera instancia del origen, del espíritu. ¿Cómo es que los espíritus se originan? ¿No? Primero entender que el espíritu, por definición, según figura en el libro de los espíritus, es el principio inteligente del universo. Y como atributo esencial tiene su inteligencia. O sea, la inteligencia reside en el espíritu. O sea, el espíritu no es que la inteligencia esté en el cuerpo del ser, ¿no? Sino en su espíritu. Y este es el principio inteligente del universo. ¿Sí? La inteligencia de los seres radica en su espíritu. Pero es diferente el principio inteligente que el espíritu. Vamos a entender por qué. Ese principio inteligente que tiene su origen en el elemento inteligente universal pasa por un proceso de elaboración e individualización hasta transformarse en el ser que se denomina espíritu, ¿cierto? Imagínense que queremos hacer unas galletitas al horno, ¿no? La galletita no aparece así nomás. La galletita aparece a partir de una masa que se prepara, ¿no es cierto? Conlleva varios ingredientes. Esa masa cruda es llevada bajo un proceso, unas ciertas proporciones, es llevada al horno, digamos, un determinado tiempo, se le aplica calor, qué sé yo, y luego de un tiempo ya sale como galletita, porque antes esa galletita era una masa, ¿no? Igual, el espíritu, antes de ser espíritu, era un elemento inteligente universal, elemento, algo básico, esencial, pero no un ser humano como nosotros, ¿no? Entonces hay un cierto proceso que tiene que atravesar para llegar a este nivel, ¿no? ¿Qué cosa significa espíritu? La palabra espíritu designa dos cosas: el principio inteligente del universo y también a ese mismo principio después de su individualización. Podrán ustedes haber encontrado de repente en la literatura espírita, en las obras de Kardec sobre todo, espíritu con minúscula y espíritu con mayúscula. Cuando es algo individualizado se refiere con mayúscula, ¿no? El espíritu de San Luis, por ejemplo, ¿no? Y cuando se refiere al elemento es con minúscula, ¿sí? Elemento, principio inteligente del universo. Entonces, los espíritus son creados por Dios, ya sea de manera eh,
básica, elemental, como son creados todos los espíritus, porque sabemos que los espíritus son creados simples e ignorantes, según nos dice la revelación del espíritu de verdad, creados todos, creados por Dios, más aún, Dios sigue creando espíritus, ¿no? Pero, ojo, tengamos cuidado con esto. No son una parte de Dios, no somos parte de Dios, ¿no? Somos obra de Dios, pero no somos parte de Dios. Es como si, digamos, un auto sale de una fábrica creada, pues el hombre crea un auto, pero porque el hombre crea el auto, no podemos decir que el auto es parte del hombre, ¿no es cierto? ¿Sí? Es una obra, ¿cierto? Creamos un auto, un diseño, y se crea ese auto en la fábrica. Igual, ¿no? Dios crea los espíritus, somos sus hijos, pero no somos Dios, ¿no? No somos Dios, somos su obra. Entender estos conceptos para tenerlos claros. Entonces, Dios, en base a su infinita voluntad, crea al espíritu, al igual que crea todo lo existente en el universo, o sea, toda la llamada la creación. Nosotros somos parte de la creación de Dios, ¿no? Y sigue creando, no dejó nunca de crear. Y la creación de los espíritus, nos dice la revelación del espíritu de verdad, continúa. Sigue creando Dios espíritus, sigue, continúa. Entonces, el espíritu con mayúscula ya vendría a ser la individualización del principio inteligente, ¿no? Haciendo la analogía, es como que habláramos del cuerpo, que a su vez es la individualización del principio material, ¿sí? Una cosa es materia y otra cosa es un cuerpo. El cuerpo ya tiene forma. Una cosa es el principio inteligente y otra cosa es el espíritu. El espíritu ya es una individualidad, ¿sí? Esa individualización del principio inteligente se realiza a través de una serie de existencias previas al periodo de humanidad. O sea, antes de ser seres humanos, hemos pasado por unas etapas de evolución como espíritus y como seres también materiales. Han habido, ya nos ponemos a pensar, el hombre de las cavernas. Desde el hombre de las cavernas hasta la actualidad ha habido una evolución, sí. Pero mucho antes también, hasta llegar al hombre de las cavernas, ha habido también otros desarrollos, otra evolución. Y así una serie de existencias que le van dando eh, potencial y evolución y mejora al espíritu. En estas existencias iniciales, antiguas, el principio inteligente es como que está en su kindergarten, digamos, ¿no? Kindergarten, su preescolar, su primera fase de su desarrollo, preparándose para la vida, lo que se llama el ser vivo en sí, ¿no? Vamos a detallar un poquito más esto para que quede bien claro. Es como si estuviéramos incubando, ¿no? Ustedes han visto que la gallina incuba sus huevos y después de los huevos salen los pollitos, ¿no es cierto? Igual, hagamos la analogía con el espíritu. Antes de ser un espíritu individual, era el principio inteligente que estaba incubándose y que iba en base a esta etapa que le toca completar, llega luego a su madurez y aparece el espíritu individual, ¿no? Entonces, eso es como una preparación, como cuando tiramos una semilla en una tierra fértil, digamos, ¿no? La semilla va a crecer poco a poco, no es que aparece un árbol de frente, ¿no? Sino en la semilla poco a poco va creciendo la plantita, va echando raíces, etcétera, y tiene un periodo, ¿no? Igual. Entonces, esta es como una preparación, dice, equivalente a la germinación de la planta, mediante el cual el principio inteligente se transforma hasta convertirse en espíritu. Ojo, estoy hablando de la parte espiritual, no de la parte física, aunque esta acompaña también, va en paralelo, acompañando al desarrollo del espíritu.
una vez que se convierte en espíritu, llega el periodo de humanización, ¿no? Estamos hablando del ser humano. Y comienza la diferencia el ser humano es que ya tiene conciencia de él y de su futuro. Ya puede distinguir el bien del mal y tiene responsabilidad sobre sus actos. Lo cual no les podemos exigir pues a un microbio, a una bacteria, a un virus, a un gusano, a una mosca, no le podemos exigir eso. El ser humano ya tiene la capacidad esta, ¿no? De la parte moral, ¿no? Conciencia y la parte moral. Entonces, vamos a ver cómo fue esta evolución del principio inteligente. Las llamadas semillas del espíritu, estos elementos orgánicos, que en algún momento sirvieron para unir el principio inteligente con la materia, para formar al ser vivo, o sea, el espíritu, pero en un inicio principio inteligente, con la parte física, estaban, dice, en estado fluídico en el espacio. Estamos hablando de millones de años atrás, ¿no? Inclusive antes que la Tierra fuera creada. Esa masa viscosa, ese estado fluídico estaba en el espacio, ¿sí? Esperando las condiciones para poder formar luego la vida, ¿no? Esas semillas estaban a la espera de las condiciones adecuadas para su desarrollo. Es igual como, no sé si ustedes han visto estos, hay unas semillas y también unos insectos que están en las tierras áridas por años y están como que hibernando, ¿no? No están muertos, pero tampoco están en actividad, ¿no? Y solamente aparecen cuando se dan las condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? El buen clima y agua, ¿no? Y otros compuestos, ¿no? Que van a propiciar la vida, que despierte la vida. Algo similar ocurrió con estas semillas espirituales. Vamos a llamarlas semillas espirituales, pero es como la materia prima espiritual, ¿no? Fluidos que estaban en el universo. Y su individualización no es inmediata, es lenta, muy lenta. Desde las formas más inferiores que nos podamos imaginar en la naturaleza hasta llegar al hombre. El hombre no aparece con la tierra, ¿no? Primero se crea la tierra, sabemos que era un globo lleno de fuego, se fue enfriando, y después aparece el agua, etcétera, y las condiciones propicias para que surja la vida. Primero en estado muy elemental, ¿no? Muy elemental. Dice, ascendiendo por miles de modelos inferiores, sujeto al control de los instintos y la agresión de fuerzas externas, va hacia la luz de la conciencia esclarecida. Desde esas bacterias, esos microbios unicelulares y después los pluricelulares, comienza la vida a desarrollarse, ¿sí? Y teniendo que vencer todo este entorno agresivo, ¿no? Las temperaturas, los huracanes, las tormentas eléctricas, las erupciones volcánicas, etcétera. Entonces, todas esas condiciones climáticas agresivas fueron, digamos, las pruebas que necesitaban para fortalecerse, y algunos fracasaban y otros iban avanzando y perfilando su ser para poder resistir estas condiciones, ¿no? Entonces, estas pruebas o vicisitudes en los diferentes organismos, estamos hablando todavía de organismos microscópicos, darán al principio inteligente las fuerzas que necesitará más adelante. Se dice que vamos guardando. O sea, los animales, por ejemplo, inclusive el hombre, ¿no?
¿Cómo sabe el niño cuando nace que tiene que succionar el seno materno para que salga leche y de ahí alimentarse? Nadie le dice, tienes que alimentarte y para eso tienes que succionar el seno de tu mamá para que salga la leche. Nadie le dice eso, lo hace por instinto. Los instintos son informaciones guardadas dentro del ser que le va a servir para sobrevivir o para perpetuar la especie o para adaptarse al entorno donde se van a desarrollar, ¿no? Entonces, entendemos esto, ¿no? Entonces, se desarrolla la envoltura fluídica dándole la plasticidad que necesita para guardar en ella, está como como una memoria donde se guarda información, las leyes cada vez más complejas que rigen al ser vivo y el potencial para que en el futuro el espíritu ejerza su acción sobre la materia sin el obstáculo de las ataduras terrestres. O sea, se va guardando esa información y se va perfeccionando con el tiempo cada vez más, haciendo que el ser sea más complejo y más desarrollado. ¿Mm? O sea, desde un microbio unicelular, la evolución nos va a traer hasta el ser humano y los animales también mayores, ¿no? Entonces, estamos hablando no de una ni dos, sino de millones de existencias en el planeta que van a permitir la transformación incesante de la inteligencia, ¿sí? Pasando por toda esta cadena de tipos de seres vivos en diferentes ramificaciones, vamos a ir avanzando. Son las leyes de la evolución que llevan al principio inteligente hacia destinos superiores, desde la edad primaria de la Tierra hasta nuestros días, ¿no? Apenas en la Tierra se dieron las condiciones para albergar vida, comenzó a surgir esta en forma elemental en un inicio y después comenzó a desarrollarse poco a poco, a través de millones de años, ¿sí? Entonces, hay una ley que se llama la ley de evolución y progreso, que es la que hace que todos los seres vayamos mejorando. Entonces, eso no fue fruto del azar, digamos, ¿no? Que de casualidad se originaron las especies animales y vegetales. Hubo una ley divina atrás, hubo un orden divino, hubo intervención del plano superior para dar origen a estos mecanismos de la vida, ¿no? Y para eso está la ciencia, ¿no? La ciencia nos detalla, en base a sus investigaciones, nos detalla los cambios que han habido en cada fase de estos seres, ¿no? De todos los seres, cómo han ido evolucionando, de acuerdo a su adaptación al medio. Y eso fácilmente, un ejemplo, por ejemplo, si ustedes van a la sierra acá de nuestro país, ¿no? Nos alejamos un poquito de la costa y vamos a la sierra, donde el clima es más frío, nos daremos cuenta que los animalitos, por ejemplo los perritos, son más lanudos, tienen más pelo, ¿no? ¿Por qué? Porque a través de los años, del tiempo, se han ido adaptando a su ambiente. Hay un ambiente donde hay más frío, tienen más pelo, más lana, para abrigarse, ¿cierto? Mantener el calor. Y nos sorprendemos de ver perros así, con bastante pelo, porque es por el clima, pues, ¿no? ¿Sí? Igual todas las especies vivas, ¿no? Y esto se hace lentamente, no es que sucede pues en minutos o en horas, va lentamente avanzando, ¿no? Una marcha lenta pero inalterable hasta llegar al hombre, donde se sintetiza todo el progreso. El ser humano es la cúspide de la evolución en el planeta Tierra, ¿no? Es el ser que tiene todos los atributos más desarrollados en cuanto a individualidad, ¿no? Inteligencia,
sentido de conciencia, etcétera, ¿no? Entonces, entender que no solamente el planeta Tierra, sino todo el universo está bajo la ley del progreso. ¿Por qué? Porque la ley del progreso es una ley divina, ¿no? Es una ley de Dios. Las leyes humanas sabemos que las podemos cumplir o no, ¿no? Pero las leyes divinas siempre se cumplen. Son inmutables, no cambian, están. Entonces vemos acá los millones de años, miren. A ver, vamos a poner acá el puntero láser para... A ver, hace, miren, aproximadamente 4.600 millones de años empezó una bola incandescente a formar la Tierra, ¿no? Y así, a través de los millones de años, aparecen los seres superiores, digamos, ¿no? 230 millones aparecen los dinosaurios, ¿sí? Entonces, desde la célula del embrión que flota sobre las aguas, la cadena de las especies como manifestaciones del principio inteligente se ha desarrollado hasta llegar a nosotros. Entonces, todos los seres han ido adaptándose, han ido según el ambiente. Se dice, por ejemplo, que la vida surgió del agua, ¿sí? Pero han habido ciclos, ¿no? Donde se desarrollaron debido a los cambios climáticos, se desarrollaron las plantas, plantas gigantes. Se saben que las plantas para algunos tipos de animales les proveen pues un alimento bueno, ¿no? Entonces estos animales que vivían en los lagos, en el mar, comenzaron a buscar comida afuera, porque había un montón de comida, ¿no? Esas plantas. Entonces comenzaron a salir del agua, los llamados anfibios, ¿no? Reptiles. Y así, ¿no? Aprovechar estos recursos que había, entonces sus aletas se convirtieron en patitas y comenzaron a caminar, ¿no? Y sus branquias se convirtieron en pulmones. Entonces, cada eslabón de esa cadena conduce a una forma superior, a un organismo mejor, adaptado a las necesidades de la vida, pero en la escala de la evolución, el pensamiento, la conciencia y la libertad solo aparecen muchísimo después, muchísimo después. ¿Sí? Todos los animales, por más adelantados que hayan estado en un momento dado, por ejemplo, imagínense un dinosaurio, pues el dinosaurio no cumple con estos requisitos, definitivamente, ¿no? Conciencia de sí mismo, libertad de decisión, pensamiento, tal como lo conocemos ahora, para aprender, ¿no? Entonces son, más que todo, guiados por instintos, ¿no? Y como dice León Denis, ¿no? Dice, en la planta la inteligencia duerme, en el animal sueña, solamente en el hombre se despierta, se reconoce a sí mismo, se hace dueña de sí mismo y se torna consciente. Entonces, es el grado tope de digamos, del desarrollo espiritual en la tierra, del ser humano, ¿no? Antes del ser humano, pues, probablemente en algún momento éramos como animalitos y más atrás todavía como plantas y más atrás todavía como seres nivel celular, ¿no? Multicelulares o inclusive unicelulares en un comienzo, ¿no? Entonces, a través de toda esta evolución hemos ido llegando a lo que ahora somos, ¿no? Este proceso, desde que el principio inteligente se une con la materia y cómo va evolucionando, es narrado por André Luis, ¿no? A través de sus obras, hasta llegar a la individualización del espíritu, ¿no? Porque en un inicio hablamos, pues, de espíritus colectivos que no son conscientes de sí mismos, ¿no? Son como, de alguna manera, guiados por instinto que viene a ser una inteligencia primitiva, ¿no? ¿Qué nos dice André Luis? Nos dice
que esa materia elemental que existe en el universo, creación de Dios, dio origen a la Tierra dentro del sistema solar, ¿sí? Esa materia elemental que está en todas partes, ¿no? En un inicio era una masa pues incandescente, una bola de fuego. Sin embargo, tenía el potencial para recibir las semillas de la vida, ¿no? Las semillas de la vida. Y bajo el impulso de los espíritus guardianes o espíritus constructores del sistema solar, o en la misión de establecer la vida y los espíritus en la Tierra, actuaron sobre la Tierra que estaba en nacimiento. Y estos mares con agua tibia que existían producto de las emanaciones de calor del centro de la Tierra, permitieron que estos fluidos que estaban en el plano, en el universo, esperando el momento, llegara se formara esta masa viscosa que con los compuestos que tenía la Tierra favorables para la vida se acumulara ahí en principio en los abismos de estos mares, ¿no? Y de ahí comienza a aparecer el principio inteligente en sus primeras manifestaciones muy rudimentarias, ¿no? Comienza a aparecer la vida en una manera muy elemental, muy rudimentaria. Entonces, hagamos trabajar un poco nuestra imaginación y cada palabra que yo voy dando, imaginemos, ¿no? Un planeta como se ve en las películas, ahí lleno de fuego, de volcanes en erupción y también de mares que por estas cosas de la temperatura estaban también con las aguas tibias favorables para que esta masa, esta fluídica, comenzara a formar el principio inteligente, ¿no? Sin embargo, la acción para ordenar la creación de la vida fue con la ayuda de estos guías, ¿no? Que aplicando magnetismo y fluidos espirituales, a través de calor y frío, dice, permiten que se manifiesten estas semillas espirituales en el mundo a través del protoplasma. El protoplasma, como sabemos, es una parte de la célula, ¿no? Que es la parte viva en realidad, ¿no? El ser vivo ya es de la célula, ¿no? Es una parte, digamos, que da la vida a la célula, ¿no? Ahora, obviamente hay otras partes que dan la movilidad, el metabolismo y qué sé yo, todas las funciones elementales de la célula, pero la parte viva vendría a ser el protoplasma, ¿no? Y entonces, al formarse el protoplasma, poco a poco se va incorporando ya la parte de organización de este protoplasma, ¿no? O sea, como decir, esta es la materia prima, y en base a ella ya comienza a desarrollarse la vida elemental. Entonces, pasan muchos años, muchísimos, desde que el principio inteligente realiza su largo trayecto por todos los reinos de la naturaleza hasta alcanzar la razón, ¿sí? Vamos atravesando este largo camino de la evolución, evolucionando a través de las diferentes manifestaciones biológicas hasta llegar a lo que somos actualmente el ser humano, ¿no? Y bueno, hay estos periodos, estas eras, que cada una de ellas está compuesta de millones de años de duración. Más aún, se habla, según los vestigios y los estudios de la ciencia, de que ya ha habido, así como se extinguieron los dinosaurios,
que se podría decir como que fue el fin del mundo, se extinguieron los dinosaurios, así como esa extinción ya han habido 4 o 5 de ellas, ¿no? Donde se extinguieron la mayoría de los seres vivos del planeta y con los que quedaron comenzó nuevamente la vida, ¿no? Estamos hablando pues de más de 4.600 millones de años, ¿no? Entonces, imagínate todo lo que puede pasar en ese tiempo, ¿no? Bueno, acá en nuestro país, en menos de 10 años hemos visto muchos presidentes cambiar. Imagínense en 4.600 millones de años todo lo que puede cambiar en el mundo, ¿no? En el universo. Entonces estas son las eras. Ahora vamos a repasar un poquito. Ya. Hace más de 4.000 y tantos millones de años está la llamada era precámbrica, ¿no? Donde existía, imaginémonos, un solo continente, no había Europa, América, Sudamérica, Asia, no, toda la Tierra estaba concentrada en un solo continente que se llamaba Pangea. Es el estudio de la ciencia, ¿no? Y había un solo mar que se llamaba Pantalasa, ¿no? O sea, la Pangea está todo concentrado. Sin embargo, a través del tiempo, esta Pangea se fue en la era paleozoica, hace 542 millones de años, se separó, o sea, los continentes se iban separando unos de otros y la Pangea formó a lo que es la Eurasia y Gondwana, dos continentes, ¿sí? Por las fuerzas internas de la Tierra que hacían que los continentes se separasen. Luego, en la era mesozoica, hace 251 millones de años, estos dos continentes se van también a su vez subdividiendo y separando y dando forma muy similar a lo que hoy ya sería el mapa mundi que conocemos tal cual, ¿no? Y en la última era en la cual estamos, en la Cenozoica, de hace 66 millones de años, ya se perfila el mapa mundi tal como lo conocemos ahora, ¿no? Entonces ya queda en esa, aunque sabemos que en la práctica todavía hay un movimiento que se está dando, no es que se mantengan ahí tal cual estáticos, ¿no? Hay un movimiento que se da. Entonces, haciendo un breve recuento, vamos a pasar rápido nomás, solamente para que tengan una idea ustedes. La era protozoica, la era inicial, aparece la vida. ¿En dónde? En el agua. ¿Se acuerdan de las aguas tibias, donde la masa viscosa que puso la espiritualidad? Aparece la vida en el agua. Muy lentamente, miren cuánto les tomó, 4.000 millones de años. Evolucionaron desde seres microscópicos de una sola célula hasta formar las algas y las esponjas. Las algas son vegetales, las esponjas son animales, aunque no parecen, unos no sabían de repente, ¿no? Pero las esponjas son animales. Entonces, de pasar de una célula hasta algas y vegetales pasaron millones de años, ¿sí? La era protozoica. Luego, en la era paleozoica, sigue la evolución. Entonces, ahí comienzan a aparecer plantas acuáticas, bosques de helechos y coníferas con líquenes y hongos. Y comienzan a aparecer animalitos un poquito más evolucionados, como los llamados trilobites. Los trilobites son como, no sé si han visto en los jardines esos plomitos que le dicen chanchitos, algo parecido, pero más grandes, ¿no? Después aparecen los anfibios. Los anfibios son los animales que salen del agua, o sea, se adaptan a la tierra, ¿no? Los insectos, que dicho sea de paso, eran insectos gigantes, reptiles y peces, ¿no? Aparecen todos estos animales, ¿no? Luego, en la era mesozoica, ya los reptiles, como tenían, como les dije, ¿no? Había abundancia de vegetación, como dice acá, miren, vegetación exuberante, había bastante vegetación. Y los animales se alimentaban pues de plantas, entonces, y como las plantas eran grandes, los animales también comienzan a ser más grandes, ¿sí? Entonces aparecen aves, mamíferos, vegetación exuberante, flores,
Y es en esta era donde aparecen y también desaparecen los dinosaurios, ¿no? Como los animales herbívoros eran grandes, los carnívoros también se vuelven grandes, ¿no? Para equilibrar la cadena biológica, ¿no? Y en la era cenozoica aparecen los grandes mamíferos y muy parecidos o llegan a ser hasta las formas que ahora conocemos a los animales, incluido el ser humano, ¿no? Y en la era cenozoica, la era actual, ¿no? Entonces vamos a ver este cortísimo video para que ustedes un poco hagamos juntos un repaso de todo lo que acabamos de hablar, pero es rapidísimo. Podemos hablar de 4 eras geológicas: precámbrica, paleozoica, mesozoica y cenozoica. La era precámbrica es la más antigua de todas. Empieza aproximadamente hace unos 4.500 millones de años y termina hace unos 600. Geológicamente, en esta era se produce el enfriamiento de la corteza terrestre y la formación de los mares. Existe un único continente, Pangea. Aparecen los primeros seres vivos. Son unicelulares y viven en el agua. La evolución de seres unicelulares a pluricelulares es lenta. Tarda unos 4.000 millones de años. La era paleozoica comienza hace unos 600 millones de años y acaba hace unos 250 aproximadamente. En esta era, Pangea se divide en 2 continentes. Durante esta época se producen importantes movimientos orogénicos que forman sedimentos de carbón. Las plantas acuáticas evolucionan a bosques de helechos y de coníferas con hongos y líquenes. En el mundo animal van apareciendo a lo largo de la era los primeros peces, insectos, anfibios y los reptiles más primarios. El Mesozoico empieza hace unos 250 millones de años y termina aproximadamente hace unos 65. La división terrestre continúa. Pangea se divide en más continentes y son frecuentes las erupciones volcánicas. El Mesozoico se caracteriza por su gran desarrollo biológico. Es la era de los dinosaurios, de su aparición, desarrollo y extinción. Además, aparecen las primeras aves y mamíferos. La flora destaca por su exuberancia. La era cenozoica comienza hace unos 65 millones de años y dura hasta nuestros días. Los continentes adquieren su aspecto actual y se produce el plegamiento alpino, que aún dura actualmente. El principio de esta era estuvo marcado por importantes glaciaciones. Biológicamente, el Cenozoico se caracteriza por la masiva extinción de reptiles, la expansión de los mamíferos y la aparición del hombre. Durante esta etapa, tanto animales como vegetales evolucionan hasta la forma que tienen hoy. Ese es un breve recuento de lo que hemos conversado, ¿no? Para tener una idea muy rápida de cómo ha sido esos 4.500 millones de años en un par de minutos. Bueno, finalmente llegamos al hombre, ¿no? Con la aparición de los pitecantropos, ¿no? En la era cuaternaria ya. Antes de las civilizaciones paleolíticas, el ser pasó por los más rigurosos filtros, dice, ¿no? De adaptación y selección. Aquel que no se adaptaba simplemente desaparecía, como pasó pues con los dinosaurios, ¿no? Porque imagínense la escasez de plantas, las plantas se mueren, entonces comienzan a morir los que se alimentan de las plantas y los que se alimentan de los herbívoros que a su vez comían las plantas también, ¿no? Entonces, los que no se adaptan simplemente desaparecen, ¿no? Asimilando, dice, los múltiples valores de la organización, reproducción, memoria, el instinto, sensibilidad, percepción y preservación, para ingresar así a una inteligencia más completa y laboriosamente adquirida en los umbrales de la raza. Entonces, el instinto tenía su utilidad, tiene su utilidad todavía. Sin embargo, la inteligencia va encontrando mecanismos para la supervivencia, ¿sí? El hombre que inicialmente se comportaba más parecido a un simio, digamos, comienza en base a su inteligencia a encontrar
formas de proveerse alimento, resguardo, protegerse de los ataques de los animales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya ese mecanismo adicional al instinto es la inteligencia, ¿no? Entonces, el principio divino llegó a la tierra de la esfera espiritual, portando el molde al que estaba destinado, ¿sí? El molde, pero como les comenté al comienzo, ¿no? Es esa masa que la llevamos al horno y que después sale convertida en una galleta, ¿no? Pero el molde en este caso era el principio, ¿no? Inteligente. Entonces, sin embargo, ha habido evolución no solo en el plano físico, sino en ambos planos, en el plano físico y en el plano espiritual también. Recordemos que como seres espirituales que somos, evolucionamos en la Tierra durante nuestras existencias, mientras estamos encarnados en la Tierra, y cuando no estamos encarnados en la Tierra, en el plano espiritual, también evolucionamos, ¿no? No es que estamos inactivos o inertes en el plano espiritual, ¿no? También evolucionamos. Por eso es que se dice acá que la evolución es en ambos planos. Y esto nos explica los llamados eslabones perdidos, ¿no? Que a veces no encuentran qué pasó de ahí un salto de un determinado tipo de ser humano hacia otro y qué pasó al medio, ¿no? Entonces, ahí se mezcla la evolución en ambos planos. El plano espiritual, obviamente en el plano espiritual no vas a encontrar ningún huesos ni restos, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que complementa, ¿no? Fuera del campo carnal, como dicen. No. Entonces, este principio inteligente se va modelando a través del tiempo hasta que llega a su individualización, ¿no? Sino, a ver, la individualización no es solamente física, sino también sabemos que los seres humanos tenemos una envoltura fluídica llamada periespíritu, que es el nexo entre el espíritu y el cuerpo, ¿cierto? Algunos lo llaman cuerpo espiritual, etcétera, varios nombres que tiene, ¿no? Pero nosotros lo llamamos periespíritu, ¿no? Dice, esto también hasta que se transforma en espíritu y ser apto para ingresar en el periodo de humanidad, ¿sí? Ese principio inteligente también se individualiza y a la par va jalando a la parte biológica. En el libro de los espíritus nos comentan que el proceso de modelado no queda estático ahí, sino que se perfecciona con la evolución del espíritu. ¿Cómo así? Nos detalla el profesor Kardec, nos dice, ¿no? El cuerpo es pues la envoltura y el instrumento del espíritu. O sea, el cuerpo que nosotros tenemos es solamente la envoltura y la herramienta, el instrumento del espíritu. Y a medida que éste adquiere nuevas aptitudes, se reviste de otra envoltura apropiada al nuevo género de trabajo que le toca ejecutar. Igual sucede con el operario, a quien se le asigna un instrumento menos grosero a medida que demuestra su aptitud para ejecutar una obra más perfeccionada. Si vemos los estudios de antropología, paleontología, vemos que el tamaño del cerebro del hombre ha ido aumentando. Es decir, el instrumento ha ido perfeccionándose en la medida que el espíritu que reside en el cuerpo iba aprendiendo, iba perfeccionándose. Entonces necesitaba más masa cerebral para soportar a los comandos del espíritu cada vez más complejos y sofisticados, ¿no? Y la inteligencia más desarrollada, ¿no? Entonces, el que empuja al modelamiento del cuerpo es el espíritu. El espíritu como que da la necesidad y el cuerpo se va adaptando, ¿no? Se va adaptando a esas necesidades que el espíritu empuja, plantea, ¿no? Y dice, la perfecciona, la desarrolla y completa su organismo a medida que siente la necesidad de manifestar nuevas facultades. En una palabra, se va tallando de acuerdo con su inteligencia.
¿no? Dios le brinda los materiales, a él le corresponde emplearlos, ¿sí? O sea, Dios nos da la facultad, la posibilidad de crecer, y nosotros, en base a nuestra libertad de decisión, en nuestra capacidad de aprender, vamos mejorando, vamos evolucionando. ¿Mm? Desde el momento que el espíritu nace a la vida espiritual, para avanzar tiene que utilizar sus facultades, que al principio son rudimentarias. Por eso se reviste de una envoltura adecuada a su estado de infancia intelectual. Envoltura que abandona para tomar otra más apropiada a medida que aumentan sus fuerzas. La evolución hace que el cuerpo se vaya perfeccionando a través del impulso que el espíritu le da. El espíritu pide más, ¿no? Más capacidades, más perfilamiento, ¿no? Si nos comparamos con un ser humano de hace pues unos 50.000 años, digamos, o sea, nos daremos cuenta que ha habido un cambio físico, ¿no? De repente, pues, algunos detallan, dicen que, por ejemplo, la dentadura del hombre ha ido disminuyendo en fortaleza. ¿Por qué? Porque ahora nos alimentamos de alimentos más suaves, más procesados. Antes el hombre tenía que alimentarse de carnes crudas, básicamente, o muy alimentos duros. Entonces los dientes tenían que ser muy duros, muy fuertes. Y así, ¿no? La fortaleza física también, ¿no? Antes el hombre tenía que tener mucha más fortaleza para poder enfrentarse a las vicisitudes de su entorno, ¿no? Entonces, al igual que el cuerpo, la envoltura fluídica del espíritu también se modifica, ¿no? Con el progreso moral que el espíritu realiza en cada encarnación. Qué detalle interesante, mire. El progreso moral hace que el espíritu se vaya depurando. Algunos personas han narrado detalles de que han visto espíritus luminosos, ¿no? Inclusive las llamadas apariciones de la Virgen, de los pastorcitos que ven, que dicen que han visto a la Virgen. Bueno, lo cierto es que sí, han visto, no, eso no está en duda. Pero a la llamada Virgen, a María Santísima, no necesariamente, ¿no? Lo que sí han visto a un espíritu elevado por su brillo, ¿no? Por su resplandor, ¿no? El espíritu, mientras más elevado es más luminoso. Y mientras más atrasado es más denso, más oscuro, ¿no? Entonces ya hablamos del origen, ahora ya entendemos un poquito más, ¿cierto? He pasado bien rápido, pero espero haber dado una idea. Ahora la naturaleza. ¿Qué cosa es la naturaleza? O sea, ¿cuáles son los materiales? ¿De qué está hecho el espíritu? ¿No? Y la verdad es que hay muy poca información sobre la naturaleza del espíritu. ¿Qué nos dicen? Los espíritus superiores nos dicen que el espíritu, como principio inteligente individualizado, espíritu está con mayúscula, miren, es incorpóreo, no tiene cuerpo, y está formado por una materia llamada quinta esenciada, la quinta esencia, o sea, algo muy sutil, que aún no tiene analogía para nosotros. O sea, en nuestro entender, en nuestro conocimiento, en lo que la ciencia ha podido analizar y descubrir, todavía no hay nada equivalente a nuestra inteligencia para poder definir esto, ¿no? De qué está hecho el espíritu, o qué es el espíritu. Se dice simplemente que es incorpóreo porque no tiene cuerpo físico, no tiene forma, ¿no? Su forma es indefinida. Algunos dicen que es como una chispa de luz, ¿no? Una equivalencia, ¿no? Como una flama, dicen, una luminosidad o una centella, cuya coloración va desde el oscuro y opaco hasta el brillo del rubí, según su mayor o menor pureza. Lo que le decía hace un ratito, ¿no? El espíritu, mientras más elevado, más depurado, más moralmente elevado, es más
más brillo, más resplandor. Y si está todavía en la inferioridad, es más opaco, más oscuro, ¿no? Eso es lo que se sabe del espíritu, ¿no? Lo que sí sabemos es que el espíritu puede trasladarse muy rápido de un lugar a otro, de un planeta a otro, de un punto a otro del universo inclusive, dependiendo de su avance, de su evolución, sin que la materia sea un obstáculo. O sea, en otras palabras, puede atravesar las paredes, ¿no? Y este poder de irradiación se amplía a medida que evoluciona. Y puede proyectarse, miren, en diversos puntos al mismo tiempo. O sea, puede estar en varias partes al mismo tiempo. Eso se llama el don de ubicuidad, ¿no? Inclusive hay bastante en la literatura que habla de espírita, que habla de esto, ¿no? Personas que fueron vistas a la misma hora, en el mismo momento, en diferentes lugares, ¿no? Por diferentes testigos, ¿no? Obviamente, uno era el cuerpo y el otro el perispíritu, ¿no? Bueno, vamos resumiendo lo que hemos conversado. En la pregunta 79 del libro de los espíritus nos dice la espiritualidad superior que los espíritus son la individualización del principio inteligente. Ya entendimos cuál es la diferencia, ¿no? Así como los cuerpos son la individualización del principio material, ¿no? La época y el modo en que se efectuó esa formación no la sabemos, pero en algún punto, en esos millones de años que acabamos de recorrer, surgió esta individualización. 200, 100, 50, 30 millones de años atrás, no sabemos, pero en algún momento se produjo. En la Génesis, en el ítem 23 del capítulo 11, nos dice: el principio inteligente, distinto del principio material, se individualiza y se elabora al pasar por los diversos grados de animalidad, ¿no? Es ahí donde el alma se prepara para la vida y desarrolla mediante la ejercitación sus primeras facultades. Desarrolla sus primeras facultades en el reino animal. Antes de eso, todavía no. Todavía no. En el reino animal hay también grados, ¿no? Podemos fácilmente nosotros comparar, ¿no?, inteligencias entre los animales, ¿no? En la pregunta 82 del libro de los espíritus, pregunta el profesor, ¿no? Kardec dice: ¿los espíritus son inmateriales? Y responden los espíritus, ¿no? Dice: inmaterial no es el término adecuado, incorpóreo sería más exacto, dice, porque debes comprender que el espíritu, al ser una creación, debe ser algo. Dios creó a los espíritus, entonces tienen que ser algo. Es una materia, y nuevamente emplea el término, ¿no?, quinta esencial, pero sin analogía, ustedes no lo van a entender, dice, los hombres todavía no van a entender eso, no hay nada similar para que lo puedan comparar. Y tan etérea que no está al alcance de sus sentidos. Pero alguien podrá decir: no, pero sí se pueden ver hay apariciones. No, sí, el niño dice que vio al abuelito que había fallecido, lo vio al abuelito. ¿Cuál es la explicación ahí? Si dice que no está al alcance de sus sentidos. Es que lo que se ve en esos casos no es el espíritu, es el perispíritu, que es diferente. Esa es la respuesta. Entonces, decimos que los espíritus son inmateriales porque su esencia difiere de todo lo que conocemos con el nombre de materia, ¿sí? Entonces, este es un tema que todavía no está al alcance del ser humano, el definir la comparación con lo que es la esencia de los espíritus, ¿no? Todavía no. En algún momento supongo que va a llegar el momento que podamos entenderlo. En conclusión, la evolución del principio inteligente que se produce en ambos planos, ¿no?, es necesaria para construir
tanto el vehículo periespiritual como el cuerpo físico, ¿sí? O sea, el periespíritu es lo que nos sirve de unión entre el cuerpo y el espíritu. Fluyen las ideas, pensamientos como comandos de un lado al otro. Es como un puente. Por eso, cuando el principio inteligente se individualiza y se transforma en espíritu, el moldeado del perispíritu alcanza el punto culminante de la escala anímica y está entonces preparado para producir el cuerpo humano. El perispíritu es también un reflejo de el adelanto moral, espiritual e intelectual del ser, ¿sí? Entonces, nos acompaña hasta que nos toque desencarnar, ya lo aprendimos eso. ¿Quién desencarna? El cuerpo físico es el que muere. Y nuestro espíritu, con el perispíritu, seguimos vivos. En otro plano, en otra dimensión, pero seguimos vivos. No es que desaparecemos junto con el cuerpo. El cuerpo se desgasta, se cansa, se muere, se incorpora nuevamente a la tierra, ¿no? Pero el espíritu y el espíritu siguen su camino de evolución. Queridos hermanos, les agradezco su paciencia y su atención. Un tema que no es de todos los días, pero sí es importante conocerlo, entenderlo, saber las diferencias, porque eso nos va a ayudar mejor a conceptuarnos como lo que somos, parte de la creación divina, y que eso nos va a ayudar a visualizar todas estos fenómenos, estas cosas que a nuestro alrededor se producen y que nos impulsan también a mejorar, ¿no? A mejorar porque sabemos que estamos todavía en evolución, estamos en crecimiento y que nos falta todavía mucho por ahí, por andar, ¿no? Como espíritus y también como seres corpóreos también supongo. Pero nuestro espíritu todavía tiene muchas cosas que depurar, crecer, hasta llegar a ser luz, ¿no? Como esos espíritus ya elevados, superiores, ¿no? Entonces de nosotros depende el esfuerzo que pongamos en base a nuestra perseverancia, a nuestras buenas decisiones en llegar a esos destinos luminosos donde la felicidad reina. ¿Quién no quiere ser feliz? Creo que todos queremos ser felices. Muchas gracias por su atención. A nombre de Camino de Amor, los esperamos el próximo martes a la misma hora con un tema similar o también tendiente a nuestra ayuda para mejorar espiritualmente, moralmente y también conocimientos como los del día de hoy que hemos podido compartir. Le damos las gracias. Los que quieran profundizar, está la bibliografía presente acá, Libro de los Espíritus y la Génesis de Allan Kardec, La evolución anímica de Gabriel Deland, El problema del ser, del destino y del dolor de León Denis, y Evolución en dos mundos de Chico Javier y André Luis. Muchísimas gracias por su atención, queridos hermanos, e invitarlos a los días lunes a las 7:30 en este mismo canal de Zoom, invitarlos a los 45 minutos más valiosos que puedan destinar los días lunes para iniciar una semana con luz, con paz y con un sendero de esperanza que es el que nos enseña Jesús a través de todos sus mensajes, ¿no? Su evangelio, pero llevado a la práctica a través de sencillas enseñanzas, pero orientadas a la vida diaria, ¿sí? El ingreso es libre, pueden ingresar en forma totalmente abierta y libre, ¿no? Y los días jueves tenemos ya un grupo más cerrado, la oración de vibración por los enfermos, por las personas que están con problemas, por las familias en desarmonía y también por los desencarnados. Sus pedidos de oración los pueden realizar a través del WhatsApp de Perú, que ahí se indica 987-549-886. Muy bien, mis queridos hermanos, ha sido un gusto compartir con ustedes y me despido, nos despedimos de
de Facebook y nos quedamos acá en Zoom todavía. Gracias, amigos de Facebook, un gusto haberlos nuevamente encontrado. Hasta la próxima semana.